A ver, primero creo que siempre todas las historias tienen que ponerse un poco en contexto. Entonces, este personaje, cuyo verdadero nombre es Luis Dunián Dulanto. Dunián dicen que es porque su padre tenía ascendencia francesa, pero era una familia empobrecida que vivía en el barrio de Las Carrozas, dentro de Barrios Altos, era un barrio que tradicionalmente siempre ha sido de un tiempo, desde no sé, principios del siglo XX, ya se empobreció al nivel del lumpen, ¿no? Tatán vivió en ese barrio, que tenía esa fama, tiene hasta ahora todavía un poco esa fama. Él pertenece a la vida de Lima de los años 50. En los años 50 Lima era completamente distinta, ¿no? Mucho más chica, las historias, sobre todo de estos delincuentes, digamos, porque Tatán era un delincuente ni siquiera de gran audacia, sino de poca monta, digamos. Estas pequeñas historias alimentadas también por la prensa, las convertían en historias mediáticas, hacían que el público fantaseara con esta imagen que se había creado de Tatán. Tatán vivió en los años 50 en Lima, en una época un poco de glamour también, un poco de una Lima que estaba entre la democracia y los militares, y también la historia de Tatán como hasta el día de hoy se usó un poco como cortina de humo de un montón de problemas que el Perú vivió, ¿no? Ahora, ¿qué cosa lo hacía interesante? ¿Qué cosa hacía interesante a Tatán? Toda su historia particular era como para crear una leyenda, y así es lo que pasó con él, ¿no? Dice, inclusive desde su nombre, ¿no? O sea, Tatán se dice que era porque él le gustaban mucho las historias de Tarzán, o veía las películas de Tarzán, pero de chiquito no podía pronunciar Tarzán y decía Tatán, y se quedó como Tatán. Su familia lo fue abandonando porque él se había dedicado a esta vida delincuencial, pero la prensa se cogió de este sujeto para crear una historia mucho más grande de lo que en realidad fue Tatán, ¿no? ¿Qué historias, por ejemplo, se contaban y alimentaban el imaginario popular de ese entonces, ¿no? Por ejemplo, era una persona que se vestía elegantemente, parecía un galán de cine mexicano, se había puesto un diamante en un diente. Si lo quieres ver como, por ejemplo, un Pedro Navaja de esa época, vestía elegantemente, eterno, era un show en los juicios. ¿Y por qué también se dice el sobrenombre de Robin Hood? Porque dicen también que, y ahí están las historias de leyenda, ¿no? Que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres, porque vio a una señora que le iban a botar de su casa, y entonces él pagó la deuda que tenía la señora, y son estas historias que crean el mito de Tatán, ¿no? Sus juicios eran bastante, digamos, juicios públicos que eran bastante llamativos, la prensa ponía las crónicas del juicio, pero la verdad del asunto es que Tatán en verdad es una leyenda creada, o mejor dicho, inflada por la prensa. Se dice también que, por ejemplo, él cada vez que entraba a una comisaría, siempre había una dama de sociedad, una rubia, con bastante plata, que venía y lo sacaba. Y se cuenta esos detalles también. Pero finalmente
creo que lo que te dice mucho de quién fue Tatán fue la forma como murió, ¿no? Él había entrado como unas tantas veces a prisión, no sé si al Sexto o al Frontón, no sé, a uno de esos, y se cuenta que al parecer él había estado involucrado en el asesinato, quemó a un preso. Él volvió a la cárcel y ese preso tenía un novio dentro de la cárcel, que era, no me acuerdo, pero era un travesti, era un homosexual. Y en venganza, que era el novio de este preso, en venganza lo acuchilló a Tatán, y así murió, ¿no? Esa es la vida lumpenesca. Ni siquiera pudo defenderse, digamos, o mejor dicho, no estaba rankeado como para defender, era un delincuente en verdad de poca monte digamos que murió de una manera también lumpenesca, ¿no? Creo que lo importante de Tatán es más que su vida, la leyenda de Tatán, que llenó las páginas de una época de la ciudad y es parte de la historia, así como las cosas buenas son parte de la historia, también esas historias también son parte de la ciudad. Gracias.